comienza la lectura de las portadas de los diarios del día de hoy. Datos del tiempo. 13 horas 3 minutos, 21 grados 5 décimas, la temperatura, sensación térmica 24 grados 4 décimas, humedad 70%, presión 1002 hectopascales, viento del sur a 21 kilómetros en la hora, cielo nublado, visibilidad 10 kilómetros. Títulos en la portada de diario Clarín. Clarín como título principal dice: al final Kicillof rompe con Cristina y separa la elección en la provincia. También quiere suspender las PASO en la mayor disputa con la jefa del PJ contra lo que pretendían Cristina Kirchner y la Cámpora. El gobernador anunció que la elección provincial se hará en distintas fechas que la nacional. Este es el título principal en la portada de diario Clarín. También dice: hay 44 intendentes con el gobernador y 21 con la Cámpora. Ese fue el número de jefes comunales que venía reclamando desdoblar. Los cristinitas querían unificarlas. En el centro de la portada con foto: Trump escala la guerra comercial con China. Este es el título en el centro de la portada con foto. Títulos en el margen derecho de la portada de diario Clarín. Después de la derrota dan marcha atrás con los cambios en la Corte. La decisión de Manuel García Mansilla de renunciar a la Corte luego de que el Senado volteara su pliego y el de Ariel Hijo impactó fuerte en el gobierno, a tal punto que desde la Casa Rosada señalaron que no enviarán nuevos pliegos para intentar integrar el tribunal ni firmarán más nombramientos hasta después de las elecciones legislativas de octubre. García Mansilla trató de justificar su fallido paso por el tribunal. ¿Cuándo van a parar la violencia en las escuelas? ¿Cuándo van a parar la violencia en las escuelas? En General Rodríguez, la madre de un nene de 12 años, denunció que su hijo fue atacado por 3 alumnos y que la golpiza le produjo el hundimiento de cráneo. Ahora espera ser operado en La Matanza. Una chica de 14 años apuñaló a una compañera. Conducía borracho el chico que mató a 5 amigos en la Panamericana. Finalmente se comprobó que Luciano Cingolani manejaba con 0,65 grados de alcohol en sangre. Cuando se despistó, chocó y volcó el domingo a la madrugada. Cingolani sigue internado en Pilar y fue imputado por quíntuple homicidio. El título a pie de página de Clarín: el Riego País en 960 puntos y el Blue 1345 por el lunes negro. Las acciones argentinas cayeron hasta un 7%. Aquí en Merval se dio 1,3% y el dólar libre aumentó 35%. Títulos en el margen superior de la portada de diario Clarín: de Freddie Mercury a un vengador. Luego de su papel como el cantante de Queen, Rami Malek salta al cine de acción. Ciudadano ilustre de Avellaneda, Gustavo Costa, se anotó otro galardón al ser reconocido por su trayectoria. Títulos en la portada de diario El Cronista. El Cronista como título principal dice: día de furia en los mercados, se dio la tensión pero la Argentina sintió el golpe, el brecha y las reservas. La sangría empezó en las bolsas asiáticas, pero al final del día Wastrix se recuperó y el Nasdaq terminó positivo. Trump amenazó con elevar todavía más los aranceles a China. Los ADRs argentinos tuvieron caídas de hasta 7%, el riesgo país subió a 960 puntos y las reservas del Banco Central quedaron por debajo de los 25.000 millones de dólares. El dólar CCL llegó a 1.364 puntos y aparece acompañado con una foto en la portada. A pie de página del Cronista: Kicillof se despega de Cristina, desdobla elecciones y llama a votar en septiembre. El gobernador enviará su propio proyecto para suspender las PASO. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció ayer que firmó un decreto para que la elección provincial se realice el 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado y transparente. Títulos en el margen superior de la portada del Cronista: tras el rechazo del Senado, García Mansilla presentó su renuncia a la Corte Suprema. Exportaciones: bodegas miran ahora el mercado canadiense.
Temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 70%. Títulos en la portada del diario deportivo Olé. Olé, como título principal y con una foto grande dice la ropa es mi obsesión. Prueba de juego para River en un monumental sin hinchas ante el Barcelona de segundo Castillo. DT de estilo único que le dijo a Olé, me quedo con el Boca de Bianchi a las 21:30 en Núñez. Este es el título principal que ocupa casi toda la portada. Títulos en la margen superior de la portada del diario deportivo Olé, la gloria de mucho más que plata. Cotas, vecino ilustre, contó que en Avellaneda lo saludan hasta los de Independiente y le dejó un mensaje a su plantel. Sarachi pagó la limada. Boca le va a pedir a Gago minutos en reserva. Estos son los títulos que aparecen en la portada de diario deportivo Olé. Títulos en la portada del diario El Día de la Plata. El Día de la Plata, como título principal dice, Kicillof desdobló la elección, se vota el 7 de septiembre. Finalmente separó las elecciones de la provincia con las nacionales. Tengo la facultad para fijar la fecha y la ejerzo, advirtió. También insistirá en suspender las PASO. Este es el título principal y en el centro de la portada con una foto del gobernador. Está rompiendo la furia del kirchnerismo y Cristina candidata. Al kirchnerismo no le cayó bien la decisión unilateral y consideró suicida al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de pretender partir al peronismo después de que el mandatario provincial anunciara el desdoblamiento de las elecciones en el distrito. Ya venía sobrevolando la posibilidad de un quiebre entre los socios de Unión por la Patria por el tema electoral, pero ninguna de las partes, ni el kicilofismo ni el cristinismo, quería aparecer como el fogonero de la ruptura. Títulos en el margen derecho del Día de la Plata, mercados volátiles, el efecto Trump sigue golpeando los mercados. Por la política exterior de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actividad financiera de Wall Street tuvo mixtos, aunque la caída fue menor que en otras bolsas como las europeas y asiáticas. Sigue la polémica comercial. En Argentina el precio del dólar blue volvió a disparar, sumó otros 35 pesos, mientras hubo otro de derrumbe en las acciones y bonos, el riesgo país cerca de los 1000 puntos básicos. Otro título de margen derecho del Día de la Plata, contratos dispares, alquileres, preocupante desfasaje de precios. Un monoambiente cerca de 1,60 alquilado por contrato a 3 años puede costar más que un departamento de un ambiente cerca de Plaza Mateu. En el mercado inmobiliario esperan normalización y apuntan al efecto de la ley de alquileres. Otro título de margen derecho del Día de la Plata, revuelo y críticas obligan a farmacias a poner precios vía código QR. Desde el Gobierno Nacional obligarán a las farmacias a publicar en un plazo no menor de 30 días el listado de precios de medicamentos con un código QR. Reina la incertidumbre en la farmacia de la región. El Colegio Provincial habla de confusión. A pie de página de la portada del Día de la Plata, sucedió en Villa Elisa, alarma por inseguridad en un barrio privado tras un golpe nocturno. En un barrio semicerrado de Villa Elisa, 419 y 140, una familia compuesta por una mujer, su esposo y su hija, sufrió un audaz robo. A pie de página, en el margen superior de la portada de Día de la Plata, Castillo habló del clásico por el lado del lobo. Es un partido bisagra y vamos por el triunfo. Escándalo en el handball femenino. Filman jugadoras de la región en las duchas de un club. Otro título de margen superior, primera noche de Copa en 1. El Pincha recibe a la U de Chile. Datos del tiempo. 21 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 70%, el cielo está nublado. Títulos en la portada de diario La Nación. La Nación, como título principal, dice: Trump escala su guerra comercial y el derrumbe global golpea al país.
Las bolsas asiáticas y europeas cayeron entre 4,3% y 13,2%. Wall Street sufrió pérdidas moderadas. La Casa Blanca amenazó con otro arancel del 50% a China. En Argentina subió el dólar y cayeron acciones y bonos. Este es el título principal. En el centro de la portada, y aparece con una foto, Kicillof desdobló las elecciones bonaerenses. Se agravó el quiebre interno con Cristina. El gobernador fijó los comicios para el 7 de septiembre. Busca suspender las PASO. Título en el margen derecho de La Nación. García Mancilla renunció a la Corte Suprema. Milei no prevé impulsar otro pliego antes del recambio legislativo. Manuel García Mancilla renunció ayer a su cargo en la Corte Suprema, tal como lo había anticipado a La Nación, luego de que el Senado rechazara su pliego por una amplia mayoría. El destino de Cristina quedó en manos de un tribunal dividido. Títulos en el margen superior de La Nación en deportes. Desde España, Batalla analiza el contraste cultural en el fútbol. El ex arquero de River y San Lorenzo, hoy en Rayo Vallecano, dicen: jugar en Argentina con la presión de hacer feliz a la gente es muy difícil. Lobos extintos hace 10.000 años habrían vuelto a la vida. Una empresa de biotecnología afirma que mediante edición genética pudo reconstruir el genoma del animal. Títulos en la portada de Diario Crónica. Crónica como título principal y con una foto dice: mercados en llamas, el efecto Trump sacude al mundo. Otra jornada negra se vio a nivel global por la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos. En Argentina, el dólar blue escaló hasta los 1.345, el riesgo país volvió a subir y llegó a los 960 puntos básicos, mientras que en la bolsa porteña el índice Merval retrocedió casi 4%. En Wall Street se disparó el índice del miedo. La Casa Blanca amenazó a China con subir los aranceles por encima del 100%. Este es el título principal en la portada de Diario Crónica. Títulos en el margen derecho de la portada de Crónica. La CGT firme: no hay posibilidades de levantar el paro. Lo aseguró Héctor Daer, uno de los jefes de la Central Obrera, quien volvió a criticar el programa económico del gobierno. El jueves los colectivos funcionarán con normalidad. Duele el bolsillo, las roscas de Pascuas cada vez más saladas. Tradicionales en esta época del año, vieron disparado su precio, que puede llegar a los 20.000 pesos. Los panaderos afirmaron que se viene una celebración muy atípica. Otro título de margen derecho de Crónica: detuvieron a un comerciante por el brutal crimen del panadero en Morón. A puerta cerrada, River recibe a Barcelona de Ecuador por otra victoria en la Libertadores. Otro título de margen derecho de Crónica: Sudamericana, Independiente obligado a sumar ante Boston en River en Avellaneda. A pie de página de Crónica, también buscará eliminar las PASO. Kicillof adelantó las elecciones para este 7 de septiembre. El gobernador bonaerense anunció el desdoblamiento de los comicios legislativos. Consideró inviable votar el mismo día con la boleta única para los nacionales y con la tradicional para la provincia. No podemos exponer a nuestra gente a una elección caótica por las eternas confusiones e incertidumbres, señaló. Título en el margen superior: tras el rechazo del Senado, García Mancilla renunció a su cargo en la Corte. El juez designado por decreto por el presidente presentó su dimisión días después de que la Cámara Alta votara en contra de su nombramiento. En su carta de renuncia advirtió sobre el riesgo del funcionamiento del máximo tribunal con solo 3 miembros. Este es el título principal de la portada de Diario Crónica. Datos del tiempo. 21 grados 5 décimas la temperatura, 70% el porcentaje de la humedad. Títulos en la portada de Diario Popular. Popular, como título principal, dice: 3 de cada 10 hogares sufrieron robos en el último año. Otro título de portada: ayer una alumna tajeó con una navaja a una compañera. Gran conmoción por la creciente violencia escolar.
Crece la preocupación por la espiral de violencia extrema que se está registrando en los establecimientos educativos. Está en terapia intensiva un chico de 12 años al que 3 jóvenes en una escuela de General Rodríguez lo molieron a golpes y le hundieron la frente. Ayer, una alumna de 14 años hirió con una navaja a una compañera en un colegio de La Ferrere. En los últimos días se conocieron varios casos graves. En el centro de la portada, con una foto lunes negro, en medio del colapso global generado por las medidas asociadas por Trump, los mercados de todo el mundo tuvieron un día para el olvido. La bolsa de Buenos Aires cayó casi 4 puntos. También las acciones argentinas en Wall Street. El dólar blue subió a 1.345 y creció el riesgo país. En el margen derecho de la portada de Popular, las razones del desdoblamiento, la provincia irá a votar el próximo 7 de septiembre. Kicillof mandó un proyecto para suspender las PASO y explicó que es para asegurar que se vote de manera simple y eficiente. Tras el rechazo del Senado, Manuel García Mansilla dejó la Corte Suprema. Otro título de margen derecho, por una sanción, noche de copas para El Millo, con Barcelona en un monumental vacío. 2-0 en victoria, Newell's venció a Tigre y fue a pedir de Boca, que quedó solo en la punta. Otro título de margen derecho de Popular, murieron 5 amigos, el conductor del vuelco fatal en Panamericana viajaba alcoholizado. En el margen superior de la portada de Popular, en un podcast, Colapinto se fue de Boca contra Uruguay y se disculpó. Por extorsión grave denuncia de Redrado contra Luli Salazar. Títulos en la portada de diario La Prensa. La Prensa, como título principal, dice, y con fotos, se emancipó. Desazón y furia cunde en el ala del kirchnerismo que obedece a Cristina como el amo al esclavo. Axel Kicillof finalmente se ha emancipado de su mentora. El gobernador bonaerense anunció el desdoblamiento de las elecciones legislativas provinciales, por lo que los comicios en el distrito se realizarán el 7 de septiembre. La ex vicepresidente se había emperrado en obligarlo a mantener las elecciones provinciales concurrentes con la fecha de los comicios nacionales, el 26 de octubre. Kicillof también envió a la legislatura, entró por el Senado, el proyecto para suspender las PASO. En el centro de la portada, el gobierno denuncia al juez Gallardo por parcialidad. Trump, el señor del caos. Y con foto, el tercer día, el caos se extendió, otro lunes negro. Experimentaron ayer la mayoría de los mercados bursátiles globales, sobre todo en Asia, por causa del sablazo proteccionista que anunció Donald Trump la semana pasada. Un extraño rumor, sin embargo, moderó las ventas en Wall Street. Las acciones argentinas cayeron más del 5%, medidas en dólar CCL, el riesgo país se disparó hasta 960 puntos y el BOE trepó 1.345 pesos. El Banco Central debió sacrificar 35 millones de dólares. Otro título, una polémica situación salió a la luz en las últimas horas luego de que el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se negara a un control de alcoholemia en la autopista Buenos Aires-La Plata, por lo que le retuvieron la licencia de conducir mientras manejaba un Volkswagen Vento oficial. Bianco fue detenido el pasado domingo por la madrugada en el kilómetro 7 de la autopista. Títulos en el margen inferior de La Prensa, el juez García Mansilla presentó su dimisión, la Corte otra vez con 3 miembros, expectativas por la conferencia de la CGT, la OTAN no adhiere al paro general. Otro título en el margen inferior, esclarecen el asesinato de un panadero, lo entregó el pollero de la cuadra. En el margen superior, más subsidios. Bullrich anunció un plan para asistir a empresarios de Bahía por 26 millones de pesos. Studio On, la sala mayor de Abbey Road, donde grabaron Barenboim y otros grandes, se renueva. Estos son los títulos en la portada de diario La Prensa. Esta fue la lectura de las portadas